Fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Hola, ¿cómo les va? Tercer episodio de Noticias desde Lilliput. Yo soy Andrés Lagota. Desde chico me cargaban con la gota. Sí, soy la gota que de tanto caer rebalsó el vaso. ¡Lampone! ¡Te agachaste y te la pone! ¡Lampone se la come! ¡Osorio! ¡Marcos Osorio, tenés una amonestación! ¡No te escondas porque te vi, eh! ¡Te vi! ¡Te vas a la dirección! Y vos, Lampone, mirá que sos tarado, eh. Siempre lo mismo, siempre poniéndote donde te la van a poner, mirá. Somos liliputienses, siempre quedamos o nos ponemos en el lugar más desfavorable. No somos los únicos a los que cargaban cuando eran chicos. Por eso, si nos dicen liliputienses, aceptamos el desafío y nos ponemos ese traje y hacemos este podcast que es Noticias desde Lilliput. Aprovechamos para solidarizarnos con los simuladores. Hace un mes, Diego Peretti, uno de los protagonistas, dijo en una entrevista en Radio 10 que el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural bastante caótica. Esto hizo que, sumado a cierta crisis que hay en las plataformas, una suerte de estancamiento, dijo Peretti, llevó a que la producción de la película Los Simuladores comience a resquebrajarse. Por ahora, parece que vamos a tener que esperar hasta el año que viene. Y como podcast, Noticias desde Lilliput, seguimos creciendo de episodio en episodio. Y queremos agradecerles por eso. Cada vez más oyentes nos están haciendo llegar sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta tanto? Y esta semana también crecimos en los canales a través de los cuales podemos comunicarnos, donde nos pueden dejar sus opiniones, sus me gusta, suscribirse para recibir novedades entre episodio y episodio. Tenemos un número de teléfono. Para los que están en el resto del mundo es +54 911 30 96 91 72. Para que nos dejes mensajes en los canales de Telegram y WhatsApp. También nos podés seguir En el canal de Telegram. @Noticias desde Lilliput, todo junto, y en WhatsApp como Noticias desde Lilliput. También tenemos un canal. Suscríbanse porque ya estamos publicando contenido entre episodio y episodio. Y allí vamos a poner algunas encuestas que queremos que contesten, que nos den algunas pautas de cómo seguir. En Instagram estamos como Desde Lilliput, en Facebook como Noticias desde Lilliput, en TikTok como @noticias.desde.li, parece chino, ¿no? En X, @notilili, en YouTube, @Noticias desde Lilliput, todo junto, y nos pueden encontrar en Spotify e iVoox como Noticias desde Lilliput. Los jueves publicamos el episodio lado A y los sábados el lado B de esta serie. Vamos conformando una audiencia que crece y se consolida. ¿Qué haces, querido? Escuchame, dos cosas te quería decir. La primera, no hagas tan largo los podcasts, porque están muy buenos, es mucha información, es divertida, pero es largo. Entonces hoy tenemos, a falta de una, 2 entrevistas. En la primera vamos a estar tratando de entender por qué un gremio que es de los mejor pagos del país hace paro reclamando aumento salarial. Y en la otra entrevista viene a hablar con nosotros un experto en rating. Podríamos llamarlo así, aunque es mucho más que eso, porque fue tema en algunos medios durante la semana. ¿Se apaga la estrella fulgurante de Milei? ¿Qué nos dice el rating? Como les decimos siempre, escuchen
y saquen sus propias conclusiones. Hoy tenemos 2 entrevistas y 2 liliputeadas también. No damos abasto. Posta. No llevan los nadie negros, razas, sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz, Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. La primera tiene que ver con lo que pasó el domingo pasado. No había ocurrido nunca abrir el Parlamento de Lilliput un domingo para presentar la ley de presupuesto nacional. Acá hay 2 cuestiones. La primera es por qué hacía falta tanto show, tanta sobreactuación, y si finalmente dio resultado. Y siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué hacía falta tanta sobreactuación? Vamos a hablar de esto en un rato. La segunda es el contenido de lo presentado. Y nuevamente el mantra volvió a repetirse. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y en definitiva la caída de la pobreza y de la indigencia. Hay varias cosas en esta frase que resume todo el discurso. Varias cosas que al día de hoy no se verifican y no pueden explicarse solamente con el efecto herencia. El cepo al Estado rige desde que no fue derogado el decreto de necesidad de urgencia 70, el número 70, y desde que se aprobó la ley Bases. Se reclama el equilibrio fiscal, el déficit cero, se limita a la emisión. Ahora el nombre es blindaje fiscal. Los memoriosos se acordarán del otro blindaje, ¿no? El de Cavallo. Terminó en la mayor apropiación estatal de los depósitos privados de miles de ahorristas. Esa sacrosanta propiedad privada que nunca se toca, bueno, Cavallo la tocó. Es cierto, eran otras épocas, pero ¿no se le ocurrió otro nombre que no fuera blindaje? Y a partir de este blindaje, como aquella vez, parece que las consecuencias se van a suceder mágicamente. Baja el riesgo país, que quiere decir cuánto le cuesta al Estado de Lilliput conseguir plata afuera, préstamos nuevos. Bueno, no se verifican ninguna de las 2 cosas. Ni bajó tanto el riesgo país, ni un especialista como el ministro de Economía, Toto Caputo, pudo conseguir plata afuera. Y encima, la devaluación gradual que se propone desde Economía choca con 2 piedras: la cotización del dólar paralelo y la política del Fondo Monetario, que pide devaluación y unificación cambiaria. La baja de la tasa de interés tampoco se verifica. Tampoco el consecuente aumento de la inversión. La Unión Industrial Argentina dijo que había aumentado la actividad en julio, pero volvió a bajar en agosto. Y las inversiones que se prometen con el RIGI son todas vinculadas al extractivismo y ramas muy selectas de la industria y el comercio virtual. Hasta ahora hay poco concreto. Sobre la caída de la pobreza y la indigencia, si no salís a dar una vuelta por la calle, por las rutas y chacras, pongámosle, de todo el país, bueno, si no hacen eso, pregúntenle a la UCA cómo le están dando los números. O pregúntale a tu abuelo cada cuánto come y cada cuánto toma los medicamentos. ¿Pero podemos pensar desde otro lugar? ¿O tenemos que adoptar la idea de pacto de la Moncloa sobre esta cuestión de que todos acuerdan en el déficit cero y así transitar los próximos 3 años y medio por lo menos? Siempre se dice que no hay plata. Y la ley de presupuesto liliputiense nos permite ver qué plata hay o habría y en qué se va a gastar. No va a jubilaciones, que son las que más aportaron al ajuste fiscal. No va a educación, no va a universidades y no va al desarrollo científico. La periodista Laura Serra en el diario La Nación señala algunas paradojas de este presupuesto 2025. Por ejemplo, el gobierno suspende la ley de financiamiento educativo y duplica la partida para la CIDE.
En este proyecto que presentaron el domingo, propone una suba del 28% del presupuesto universitario, cuando la inflación fue de interanual, y una suba del 94% para el organismo de inteligencia, mientras da marcha atrás con la ley que garantiza 6 puntos del PBI para la educación media e inicial. Pero esa pasión irrefrenable por dibujar. Por ejemplo, se prevé un crecimiento del 5% y una inflación proyectada del 18,3% para todo 2025, es decir, un 1,5 por mes. Hay serios riesgos con este garabateo de repetir lo que siempre criticaste. La inflación, que se espera hasta fin de este año 2024, implica que hasta diciembre tendría que caer 3 puntos, quedar en 1,2% los últimos 3 meses y 1,4% en enero y febrero. Ya, ¿qué querés que te diga? Con estos números empezamos mal. La obsesión sobre el déficit cero. Ahora, después de la última carta de Cristina Kirchner, varios columnistas de distintos medios dicen que es el nuevo pacto de la Moncloa. Tácito, porque acordamos, pero hacemos como que no. Parecen todos de acuerdo en el déficit cero, para lo cual parece que no hay que emitir, pero se emite para comprar dólares, para tener más reservas. ¿Más reservas para qué? Para pagar deuda. Y parece que la razón del déficit fuera solamente la emisión y el gasto público. Nadie habla de los millones de dólares que se van cuando los grandes dueños de campos y cerealeras fugan los dólares que se compraron con pesos que obtienen después de vender las cosechas. Esta fuga, esta evasión, el presidente lo señala como héroes. Esa plata no va a la producción y las grandes empresas extranjeras giran ganancias al exterior y esa plata tampoco queda en la producción dentro del país. Entonces, las razones del déficit, de la falta de respaldo de la moneda liliputiense, hay que buscarlas ahí. Si se emite para comprar dólares, para pagar deuda y el resto de la producción se va, el déficit va a seguir siendo un problema y la inflación se va a mantener. Si buscamos curros de lo que se llama casta, tenemos que poner el foco en estos curros. El resto son vueltos, grasita, aceite para que esta economía fluya. Hay que cortar con ellos seguro. El tema es por dónde se empieza. ¿Vos querías que te hablara del show? ¿De cuánto se gastó en abrir el Congreso para una asamblea legislativa un día domingo? Algo así como 14 millones de pesos. Si querés que te hable si dio resultado o no para relanzar la imagen presidencial, bueno, de eso vamos a estar hablando en un rato. Solo una perlita. Para finalizar, quiero citar nuevamente a Marco Tulio Cicerón, el gran legislador romano, que decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Y ustedes de eso no aprendieron nada. En sobrecitos de café y en redes se usan mucho estas frases de Cicerón. Cicerón era un político conservador del Imperio Romano y sus frases son adaptadas a los contextos políticos actuales, pero Cicerón nunca dijo esto. Lo que sí dijo, y que yo aprendí de un profesor de latín que tenía, fíjense, el mismo apellido que uno de los legisladores libertarios: usque tandem abutere Catilina patientia nostra. Esta frase es la inicial del famoso discurso de Cicerón conocido como las Catilinarias, una acusación en el Senado romano contra Catilina. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Una frase falsa. La otra es cierta. No llevar los nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz, Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. Dijimos que teníamos 2 liliputeadas. Mientras estábamos preparando el escenario para la presentación del presupuesto de Lilliput el domingo, entre jueves y viernes pasado, hubo otro deschave.
después de la publicación de nuestro segundo episodio. Ahí está, dejá la chica de ese lado, ya está, dejá la chica de ese lado. ¿Qué pasa que, boludo? Seguí de largo. Indignación total por esta niña de 10 años que fue gaseada por la Policía Federal. Ya se venía hablando de que la policía estaba usando esas garrafas de gas irritante contra manifestantes a una distancia muy corta y que producía quemaduras. Bueno, el jueves, en medio de la movilización que aunaba el reclamo por el veto a la ley que establece la fórmula de recomposición jubilatoria y la aprobación de una ley de financiamiento para las universidades, que resulta que también está con veto comprometido, aparece esta situación que ilumina varias cosas. Primero hubo un montaje burdo. Frente a una niña gaseada, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal, que está a su cargo, difundieron un video donde una supuesta manifestante que llevaba puesta una campera naranja, como una boya, para que todos y todos la vieran, sobre todo la vieran desde la cámara que estaba filmando para después difundir el video. Esta supuesta manifestante aparece supuestamente tirándole gas a la niña y a su madre. Vieron cómo son los canales de cable, ¿no? Hablan horas y horas sobre los mismos 10 segundos de imagen, pero nadie se puso a pensar por qué sería que esta supuesta manifestante, que supuestamente iba a contragasear a la policía, iba tan llamativamente vestida. Bueno, así como apareció el video A, también apareció el video B, donde se desmonta el montaje y dejan al descubierto un modus operandi. Supuestamente ese gas pimienta había dado sobre una nena de 10 años, pero después hay otro video que revela que un policía es el que termina agrediendo y gaseando a esa nena, ¿no? Quiero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news. Si la van a hacer, sean más prolijos, parece querer decir Eduardo Feynman. En otras épocas se trabajaba de otra manera. Esto dio lugar a que los periodistas, que no eran acusados de ensobrados hasta el viernes, ahora se reivindiquen como ensobrados. Pasó a ser un estandarte. ¿Cómo va, Edu? ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí. Muy bien. Mejor, imposible. Mejor que nunca. Mejor, sí. Más ensobrado que nunca. Sí. Bueno, recién José... Más todo, más ensobrado que nunca. Sí, lo estaba escuchando que decía Más José. Troll periodista que nunca. Viste que ahora los periodistas somos los trolls. Ahora resulta que los periodistas somos los trolls. Bárbaro. Nuestro presidente es un tipo que no quiere que opines o que pienses distinto, ni dentro de su partido ni en los medios de comunicación. Fueron 9 meses sin aire. Y por decir la verdad me quedé afuera, en 2 lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Aprendí que en la política se puede perdonar casi cualquier cosa menos la verdad. Que la verdad te expone porque muestra lo que vos querés ocultar. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una periodista amiga a que pidan mi cabeza en La Nación Más y en El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que un tiempo atrás había pedido de muy buena manera que le presentara en la Feria del Libro su libro, y yo de todo corazón fui y lo hice cuando me enteré al poco tiempo que el libro también era un plagio. Sí, como decía Mozart, così fan tutte. Eso es lo que hacen todos. Pregunto, si el video de la supuesta manifestante gaseando a una niña de 10 años fue un montaje con pruebas falsas, ¿qué tenemos que pensar del corredor inmobiliario al que le allanaron la casa porque supuestamente era parte del comando extremista vegano que había atentado contra el presidente de la sociedad rural? Aunque después lo desmintieron, porque en la heladera le encontraron milanesas de carne y la única prueba era una guía T donde tenía marcada con un bolígrafo el predio rural de Palermo.
¿Y qué tenemos que pensar de la denuncia de enero de este año, cuando la ministra aseguró que se detuvo a 3 sirio-libaneses que estaban armando un ataque en la Argentina? Como dijo Raúl Colman en Página 12, una denuncia poco fundada que no se concretó. No eran 3 sirio-libaneses, sino uno solo y sin antecedentes. No hubo encomienda con explosivos. Todo falso. Inventamos videos, inventamos frases de Cicerón. Esto es Lilliput. Pero lo de la niña de 10 años es reincidencia. Por eso decimos modus operandi. De una funcionaria pública, varias veces reincidente. Fue funcionaria de los gobiernos más variopintos. Y entonces, el tiro por la culata, o como se dice en algunos países de Centroamérica, los pájaros le tiran a la escopeta. Una niña de 10 años, gaseada, junto a su madre, por la policía, hizo parar todo. Así no. Los jubilados, otra vez apaleados, así no. Muchos pibes que hace un par de años defendían a capa y espada la novedad del anarcocapitalismo, hoy están callados. No dicen nada. Si se les pregunta, no están de acuerdo con lo que está pasando. Hay una palabra que es un neologismo, postverdad. Todo junto, posverdad. No es la Roma de César, de Calígula, de Cicerón, es el imperio de la posverdad. El término no es nuevo. Fue incorporado al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de Letras, en 2016. No importa cómo son los hechos, solo importa cómo voy a creer cómo fueron las cosas. Dice la RAE que la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Hay 3 elementos clave en esta definición. En primer lugar, su relación con la mentira, entendida como una distorsión de la realidad, lo que la convierte en una práctica manipuladora. En segundo lugar, la intencionalidad, lo que significa que para que haya posverdad ha de existir un agente que deliberadamente difunda esas realidades distorsionadas para influir sobre la opinión pública en la mayor parte de los casos en el ámbito político. Y en tercer lugar, el hecho de que esta práctica se dirija no solo a las creencias o pensamientos de los ciudadanos, sino también a sus emociones, que son las que más movilizan el comportamiento humano. La mentira no puede sostenerse en forma eterna. En un momento, la fuerza de los hechos la desnuda. Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada. Evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Anota, sacá la libreta que se viene la agenda liliputiense. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no da. Noticias desde Lilliput, cualquier zona. Noticias desde Lilliput, como que se asan. Un nuevo amanecer donde todos alcanzan. Es mucha información, es largo. El Vaticano se llenó de argentinos esta semana. El Papa Francisco se reunió el lunes por la mañana con una nutrida delegación de la Confederación General de Trabajo, la CGT. Estuvieron 2 de sus 3 secretarios generales, Héctor Daer, de Sanidad, y Pablo Moyano, de Camioneros. Y también formaron parte de la delegación otros 10 integrantes del Consejo Directivo. El Papa invitó a los sindicalistas a no descansar buscando la justa distribución de la riqueza en un mundo cada vez más inequitativo. El mismo lunes, por la tarde, Francisco se reunió en la residencia de Santa Marta, a nivel privado, con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Y el viernes, el Papa se va a encontrar con Juan Grabois. Tanto de parte de la delegación sindical como de la ministra de Capital Humano, el Papa volvió a escuchar la invitación a visitar a la Argentina, pero el pontífice prefirió postergar una respuesta definitiva, como lo había hecho también durante el reciente viaje de regreso desde Singapur, cuando les dijo a los periodistas que lo acompañaban que antes de venir a la Argentina, primero hay que resolver varias cosas. Ahí va el Capitán Beto por el espacio.
Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Les voy a vetar todo. Viene veto y viene movida. La Federación Universitaria Argentina, FUA, rectores universitarios y docentes universitarios de todo el país anunciaron un paro total de actividades en las universidades para el próximo jueves 26 de septiembre. Responden de esta manera al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiación Educativa de Nivel Superior que aprobó el Senado la semana pasada. Además del paro, el martes 24 a las 10 de la mañana van a hacer un abrazo al Hospital de Clínicas en la ciudad de Buenos Aires. También se evalúa la realización de una marcha nacional universitaria para el 2 de octubre. Las dos CTA se reunifican después de 14 años para luchar contra el ajuste de Javier Milei. Los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmaron que está en marcha el proceso de reunificación de las centrales sindicales. El próximo martes van a realizar un plenario conjunto. Estuvieron cortando los accesos al puerto de Rosario casi una semana. Por la zona del puerto de Rosario, entre otras cosas, salen los cereales producidos en nuestro país para la exportación. Mucha plata, mucha. Los obreros aceiteros son unos de los mejores pagos de la Argentina y algunos los presentan como los malos de la película, porque se les ocurre pedir aumento de salarios. Para nosotros, los trabajadores aceiteros podrían ser también liliputienses, porque en solo 4 días, con el reclamo de aumento salarial, se frenó la actividad portuaria y ocasionó pérdidas superiores al $1 millón diarios. Más de 10.000 camiones varados en los principales puertos de exportación. ¿Se imaginan una fila de 10.000 camiones? Y 20 barcos estuvieron a la espera de carga en las terminales. Para empezar a hablar de estas cosas, está con nosotros, en Noticias desde Lilliput, Daniel Jofra, que es titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Hola Daniel, bienvenido, gracias, y preguntarte para empezar cómo está el conflicto en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por llamar. En realidad hay muchos temas que vos planteaste en una sola pregunta. Es decir, el resultado final fue un aumento, hemos logrado el aumento que veníamos pidiendo a partir del 1 de julio, que consiste en llevar el salario aceitero a 1 millón a partir de octubre. A partir del 1 de julio estábamos en 1.240.000 pesos. Lo que se hizo fue dar un 15% para el 1 de julio, sumarle un 5% el 1 de agosto y pasar a partir de octubre en un 26%, como para que vos tengas una idea en porcentaje. Un 26% para la primera categoría, o sea, para la de peón, que lleva a 1.560.000 pesos para el que recién comienza, para el que barre, para el que no tiene ningún tipo adicional. Esa es la cifra que se arregló a partir de que hicimos una huelga de 7 días. Nosotros no cortamos los accesos. Los accesos nosotros hacemos huelga, nosotros no cortamos accesos. Los accesos se cortan debido a la gran cantidad de camiones que llaman la empresa a pesar de la huelga, no porque no puedan entrar, sino porque no hay nadie para descargar. Es importante, Daniel, esta aclaración, porque durante el conflicto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la puesta en marcha de un comando unificado antibloqueos y piquetes, justamente para la zona del Puerto Rosario, para Vaca Muerta, para Bahía Blanca. Dicen que buscan reforzar la seguridad por medio de una coordinación de fuerzas de seguridad federales y locales. ¿Cuál es el mensaje de este anuncio de Bullrich y ustedes qué responden? Bueno, evidentemente este gobierno se está encargando de destruir todo lo que es la democracia sindical, ¿no? Es decir, protesta, la huelga, no me llama para nada la atención. Pero nosotros, huelga, no hacemos piquete, por ahí estamos en los accesos para visibilizar, pero no cortamos ningún acceso nosotros. Es decir, los accesos se cortan, la gran cantidad de camiones que ellos llaman independientemente de la huelga, y bueno, imagínate que el complejo oleaginoso que va desde Ramallo hasta Timbúes, en la época de cosecha hay mucha cantidad de camiones, y bueno, obviamente que cortan debido a que los camioneros están arriba de la ruta o que no lo pueden descargar, pues debido al paro, y que ellos lo llaman igual, obviamente que hay una congestión
de todo tipo, pero no porque nosotros cortemos los accesos, porque de hecho no hay ninguna imagen, salvo que nosotros hagamos algo afuera de la fábrica para visibilizar el conflicto, nada más, pero no es un corte de ruta ni un corte de acceso a las terminales, simplemente es para visibilizar la protesta. Bueno, el gobierno evidentemente ignora todas estas cosas y creen de que nosotros hacemos piquete, ¿viste? Porque lo único que de la única manera que puede poner a la sociedad en contra, que a nosotros no nos afecta en nada, es que decir que le impedimos trabajar al resto, y es mentira. Nosotros hacemos huelga de los trabajadores y trabajadoras aceiteros. Siendo un poco de historia, hoy los aceiteros son uno de los salarios mejores de todo el país y pareciera, en esto que decís vos, del discurso oficial, a veces no solo del gobierno, que esto está mal. Pero me acordaba hace unos días que a finales de la década del 60, en el siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de una historia ya parece viejísima. El conflicto de Córdoba, que después derivó en el Cordobazo, también estuvo encabezado por los trabajadores mejor pagos del país de en ese entonces, que eran los mecánicos cordobeses. ¿Cómo ves la situación de los trabajadores y de la dirigencia sindical en relación a los planes que están en marcha? Bueno, obviamente que la situación es totalmente diferente, ¿no? Es decir, los dirigentes de aquel momento, los trabajadores y trabajadoras de aquel momento concientizados, con una conciencia de clase única en la historia de nuestro país con respecto a la pelea salarial, a las peleas de reivindicaciones, no es la misma que hoy tenemos, está claro. Si tenemos hoy una CGT totalmente pasiva ante los embates de este gobierno que no cesan, y en ese momento la mayoría de los gremios, incluso la CGT, enfrentaba a los gobiernos de turno, ¿no? Con la política que tenían. Pero volviendo al tema que vos planteaste en un momento, que dicen que están en contra de todo lo que sea la lucha obrera. O sea, quisieran vivir ellos en un mundo de ellos, obviamente, favorable a ellos, en donde nadie no proteste, no haga ninguna huelga. Por eso quieren el individualismo, porque es más fácil de dominarlo, ¿no? Es decir, cuando uno protesta solo, una vez le dicen que no, otra vez le explican y le dicen que no, y la tercera vez lo despiden. Entonces nadie lo protege, que es lo que quieren romper con el derecho colectivo, ¿no? Con la negociación colectiva. Pero bueno, me parece que en ese sentido, los gremios que tenemos la posibilidad de controlar la producción en los distintos lugares de trabajo, tenemos que salir a luchar, independientemente de qué salario tengan. Es decir, nosotros hoy tenemos un salario acorde a las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14.000 de la Constitución, en donde le garantizamos las nuevas necesidades que establece esa ley y la Constitución Nacional, que vos tenés que garantizarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, transporte, vestimenta, previsión y vacaciones. Cada una de esas necesidades tiene un valor que lo da el INDEC, nos lo ponemos nosotros. Y todos los trabajadores deberían cobrar esa plata, ese punto de partida. Después cada uno con sus categorías, con sus adicionales, cobrará otro valor, pero claro, nos quieren hacer creer, porque la batalla cultural está así planteada, de que los trabajadores tienen que ser pobres. Entonces dice, ¿por qué nosotros queremos seguir cobrando bien? Porque ya cobramos mal. Yo tengo casi 37 años de aporte y pasé por la última etapa del alfonsinismo, la peor etapa que tuvimos los trabajadores, que fue el menemismo, conjuntamente con De la Rúa, que estuvo muy poco tiempo, pero se encargó de cambiar o de reformar algunas leyes laborales con la ley Banelco. Entonces, nosotros sabemos lo que es trabajar en empresas ricas siendo pobre, ¿me entendés? Entonces, bueno, lo que vivimos esa época no queremos volver, y lo que hoy tienen necesidades de hace muchos años, hoy tenemos el 40%, de ese 55% de trabajadores pobres o de pobreza, tenemos el 40% son trabajadores registrados, y esa es una responsabilidad que tenemos los sindicatos. Si no podemos seguir teniendo trabajadores pobres. Bueno, esa batalla es la que tenemos que dar. Es decir, dicen que nosotros desabastecemos. Y sin embargo, el campo, cuando en el 2008 hizo 100 días de huelga, no pasó nada. O sea, decía que éramos todos granjeros. Claro. Y sin embargo, era uno de los sectores que
más rentabilidad ha tenido, ¿no? Porque yo me acuerdo de haber participado en algunas protestas de la Federación Agraria a los finales de los 90, cuando se había creado el Comité de Mujeres en Lucha, donde los remataban los campos. Y sin embargo, en el 2008, toda esa situación ya se había remontado, y sin embargo ellos hicieron una huelga de 100 días, en donde incluso había tamberos que tiraban la leche de la cuneta, porque no les convenía venderla, cuando había un montón de chicos pobres que tenían necesidad de tomar esa leche. Bueno, pero esa es una batalla, yo no me quejo de eso, yo trato de que los trabajadores y trabajadoras se concienticen y que defiendan a su clase, que no compren ese discurso barato que tanto mal le ha hecho a los trabajadores de nuestro país. Si los salarios generarían inflación, hoy tendríamos que tener una inflación de menos 10%, porque hay 55% de pobres. Claro, en eso te quería decir una preocupación que a veces aparece, cómo desde los trabajadores sindicalizados, organizados, incluso desde algunas estructuras políticas que se plantearían representarlos, se les habla a los precarizados, que son los que están más en la lona, y que parece que los que tienen el dinero buscan contraponer el organizado que cobra un buen salario con el precarizado que tiene que salir en bicicleta, en motito, en el auto, a sostener un ingreso diario. ¿Y qué le hablan en qué sentido? Si no, claro, ¿cómo se puede políticamente hablarle a esos precarizados para que se puedan organizar y también luchar por sus derechos? Porque en realidad con esa contraposición te están queriendo meter a los precarizados en contra de los que están sindicalizados. Yo ya te digo, o sea, nosotros no tenemos el problema que tienen los maestros, que le ponen a la sociedad en contra, o a los estatales, que le ponen a la sociedad en contra. Nosotros no dependemos del Estado, dependemos de las empresas privadas. Por eso creo de que lo que tendría que pasar para revertir esta situación, que 10, 15 organizaciones que tienen impacto económico se pongan a luchar por todos esos trabajadores. No le podemos pedir comprensión al que se está muriendo de hambre, porque ni siquiera proyecto tiene en la vida. Es decir, porque el que tiene necesidades, lo único que piensa es en cómo llegar a fin de mes, o si tiene que elegir entre comer, o alquilar, o poder vestirse, o poder viajar. Es decir, no tiene mucha alternativa. Entonces, no podemos pensar o detenernos a querer convencer a esa gente que dice: ustedes hacen paro, que cobran más de 1 millón de pesos, y yo que cobro 500.000 pesos tengo que trabajar todos los días. Es lógico que piense así, porque no le queda otra alternativa. Bueno, por algo uno cree siempre en la ilusión de poder ganarse la quinela, la lotería, para poder salir de esta vida indigna que tienen como trabajadores y no de luchar. Todavía seguimos creyendo en algo. Por eso creyeron en este gobierno que está minado de empresarios y detesta a la clase trabajadora. Pero bueno, nosotros como representantes de trabajadores y trabajadoras privadas, y con el impacto económico que tenemos en el país, tenemos que seguir luchando, porque no podemos decir, bueno, hay un montón de trabajadores que son pobres. Bueno, será una responsabilidad de cada sector, y nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar a este gobierno. Esa es la responsabilidad que queda, porque está claro de que la CGT no lo hace. Entonces, porque ellos lo han manifestado, de que no hay motivo como para ir a la huelga, no hay motivo para manifestar. Bueno, yo considero de que sí, que hay mucho motivo. Creo que la flexibilización laboral de la ley bases fue uno de los motivos, y no se hizo absolutamente nada, o lo que se hizo fue insuficiente. Entonces me parece que aquellas organizaciones que tenemos buenos salarios y que le aportamos mucho al Estado, creo que tenemos que salir a enfrentar este modelo económico que vino evidentemente a destruir a la clase trabajadora y a los convenios colectivos. Bueno, todo lo que sea colectivo lo va a tratar de destruir, y lo está haciendo evidentemente. Una duda que me quedó a mí de hace ya varios años, parece que fuera histórica, pero hubo un momento en que en esa zona donde están ustedes, donde se produce, donde se comercializa la riqueza que se produce en nuestro país, en las barrancas del Paraná, estuvo en discusión la nacionalización de Vicentín, y eso podría haber abierto una situación donde el Estado podía intervenir en un mercado muy concentrado, donde hay 5 grandes empresas exportadoras.
¿Cómo ven ustedes desde los aceiteros esta ida y vuelta que hubo con Vicentín y qué se hubiera podido hacer? Bueno, nosotros cuando fue el anuncio de Fernández, el expresidente, nosotros veíamos con buenos ojos, no por ser partidarios del gobierno anterior, sino porque consideramos que la intervención en el Estado, que lo hace de hecho, lo que pasa es que muy poco lo ven. Cuando estatizan la deuda de los privados, eso también es una intervención del Estado. Entonces nosotros lo que queríamos en ese momento era de que intervengan. Nacionalizar es un título que, y más al gobierno anterior le quedó muy grande, pero sí intervenir, primero para que paguen la deuda, porque fueron unos estafadores, y después porque una deuda que la tenemos que pagar entre todos los argentinos. Eso, y que la tienen ellos, no es una deuda privada, es una deuda que si no se paga la estatizan. Entonces la seguimos pagando nosotros. Segundo, porque el hecho de que intervengan los gobiernos en este tipo de empresas le va a dar la posibilidad de que haya más controles. Por eso se unificaron las empresas, las agroexportadoras, en defender a Vicentín. El problema no era de que tenían miedo que se funda Vicentín. El miedo de ellos era que haya más controles para poder hacer los negocios que vienen haciendo hace mucho tiempo y de poder seguir llevando la plata afuera. Entonces, en ese momento, y para nosotros era como un mensaje revolucionario. Pero bueno, evidentemente no le dio el piné al presidente en ese momento y volvió para atrás una semana antes de que se caiga el decreto. Bueno, son cosas que ocurren en este país, pero me parece que, insisto en esto, y quiero recalcarlo, yo creo que hay que empoderar al movimiento obrero y no pensar de que va a venir un mesías político que nos va a salvar. Seguramente nos va a salvar una política más inclusiva y que tenga en cuenta a los trabajadores, que somos realmente lo que producimos en este país. Si te pones a pensar, incluso hoy el Estado a través de los legisladores no funciona, porque si hacen algo en contra de lo que quiere el presidente, lo vetan. Entonces, si estamos gastando 1.700 millones de pesos por mes en legisladores que no funcionan como corresponde. Y nosotros sí, nosotros en pandemia tuvimos que salir a trabajar, se nos murieron los compañeros infectados dentro de los lugares de trabajo, porque éramos imprescindibles, éramos indispensables. Entonces, ¿quién le garantiza el sustento económico al Estado? Son los trabajadores. Por eso yo considero de que hay que empoderar al movimiento obrero a través de sus dirigentes sindicales y no los partidos políticos. A mí, sinceramente, la política partidaria me interesa muy poco en función a que si nosotros no nos fortalecemos, cualquiera va a querer hacer lo que quiera o con cualquier excusa, ¿no? Daniel Jofra, te quiero agradecer este encuentro aquí en Noticias desde Lilliput y quedan abiertas las puertas para volvernos a encontrar en cualquier momento. Dale, un abrazo grande, gracias por llamarme. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Rompiendo los huevos, 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 rompiendo los huevos. El tema del rating del discurso del presidente para presentar el proyecto de presupuesto 2025 por cadena nacional fue una preocupación en la Casa de Gobierno de Lilliput durante toda la semana pasada. Claro, con el diario del lunes y los números sobre la mesa, parece que la jugada no salió como esperaban. Y como con todo, se armó la polémica. Están quienes analizan que desde la apertura de sesiones ordinarias del 1 de mayo hasta hoy, el rating de las presentaciones presidenciales cayó un 10%. Otros contestan que esto se equilibra con los canales de streaming libertarios que tienen muchos miles de visualizaciones. Y la réplica a este argumento es que las menciones en redes a la figura presidencial también cayeron. Incluso esas mismas visualizaciones en streaming están en baja. Como a nosotros no nos gusta revolver la ensalada rusa, le pedimos a un especialista, Alejandro Ripoll,
Hace años que viene trabajando el tema de los ratings y las visualizaciones, es director de cámaras. Hola Alejandro, gracias por estar en Noticias desde Lilliput. ¿Cómo estás? Lo primero que queríamos preguntarte es lo básico. ¿Qué mide el rating y a cuánta gente equivale hoy ese famoso punto de rating? Bueno, a ver, lo que mide el rating, que es Kantar y Ibope en la Argentina y en 60 países, como para que también se tenga en cuenta de que no es una empresa que mide nada más que la Argentina, mide todo el país. Mide todo el país, donde su mercado principal es el AMBA y donde hay equipos también que toman las mediciones físicamente de los televisores de las muestras representativas, tanto en Córdoba como en Santa Fe, como en Tucumán y como en Mendoza. Y a partir de agosto de este año, la empresa Kantar ha puesto emuladores de proyección nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, cruzando la base de datos madre de Ibope contra la base de datos madre de el INDEC y, en el caso de Uruguay, del IBE. Así que es un poquito eso para que tengamos en cuenta con qué universos estamos trabajando. Son universos totalmente representativos, auditados por la Cámara Argentina de Denunciantes diariamente y que reflejan en un 95% el consumo de audiencias en la Argentina. Uh-huh. Y de toda esta medición, cuando se habla de los números, ¿el punto de rating a cuánto equivale? ¿A cuánta gente? El punto de rating hoy no es lineal como fue en su época. ¿Por qué? Porque cuando comúnmente se dice un punto de rating son 100.000 hogares, ¿sí? O 100.000 personas. Bueno, no es lo mismo hogares que personas. Ajá. Y los televisores hasta el año 2000-2004, que había un promedio de 1,5 televisor por hogar. Hoy está muy superado ese promedio, está en 2,5, casi 3 de televisores por hogares. Entonces, vos designás, dentro de la muestra se designa un televisor como televisor hogar, que es el que comparte en la familia, y después el televisor individuos está en otros sectores de la casa, como por ejemplo un cuarto. Supongamos que hay una señora que mira el televisor en el televisor hogar mientras está cocinando. Y uno de sus hijos está mirando una serie en su cuarto. Entonces, el televisor hogar me va a tomar el registro de esa señora, pero también me va a tomar como un individuo que está mirando un programa. ¿Se entiende? Entonces, no es tan lineal el 100.000. Oscila entre 125.000 y 150.000. Depende de cuántos integrantes de la familia consuman el televisor hogar o individuo individual, aunque valga la redundancia, viendo en su propio televisor. Y todo eso aparece reflejado en las estadísticas. Kantar Ibope cuenta con más de 8 software especializados para hacer el análisis de audiencia. Y dentro del software, por ejemplo, yo uso mucho el Instar Media. Dentro de ese software, nosotros tenemos más de 250 variables para encontrar lo que estamos buscando de este gran mar, que son la gente que mira tele. Yo puedo saber rating, puedo saber rating en miles, en porcentaje, puedo saber la cantidad de tiempo de mira, lo que se llama la constelación, el promedio de edad, si miran de a 2, si miran de a 3, si miran solo, qué porcentaje, qué cantidad, qué tiempo. O sea, se puede saber muchísimo cómo son las migraciones. Ese es otro software que tienen que se llama Instar Web, que ves minuto a minuto cómo va y viene la audiencia. ¿Qué pasa? Uno viene preseteado y dice que la audiencia que va y viene siempre es la misma. O sea, siempre nos imaginamos al mismo sujeto haciendo zapping. No, por ahí hay uno que va a un canal y otro sale de ese canal y va para otro lado. No es que ese mismo fue por ese canal, rebotó y sigue.
es muy dinámica la audiencia todo el tiempo y es así como nosotros las vamos leyendo, y a medida que vamos haciendo cada vez los análisis más profundo, tenemos mejor información y mejor versatilidad para realizar dentro de los programas para poder atraer más gente o no. Y a la vez, Alejandro, tiene que haber ya mediciones de este fenómeno que es la doble pantalla, que mientras estamos mirando tele abierta en el Smart, estamos con el celular también compartiendo otros contenidos con nuestra red de amigos, ¿no es cierto? Sí, eso ya hace muchos años. Yo ya te diría que hace 10 años que a partir del surgimiento de las redes, ya las medidoras se ponen en línea. Y yo te digo que hace ya 10 años casi que se están midiendo lo que se llama el engagement de quien está mirando y comentando a la vez. Es esto que sucede comúnmente. Hay si mal no me equivoco, el último análisis dio que el 80% de los argentinos mira la tele con un celular en la mano haciendo comentarios en redes sociales. Es impresionante. Ahora, en esta situación, con el debate que se dio a partir del domingo, pero que sucede en otros productos también comunicacionales, ¿se pueden sumar mediciones, rating de TV abierta con canales de cable, con redes sociales? ¿O es mezclar peras con bananas? Es decir, ¿podemos saber cuánta gente? Hay que definir bien los universos. Si yo voy a sumar la gente que mira, por ejemplo, YouTube con la gente de televisión abierta, es gravísimo el error que están cometiendo. ¿Por qué? Porque el universo que trabaja Kantar es el universo de la Argentina. En cambio, YouTube, su universo es a nivel mundial. El universo de Kantar son 50 millones de argentinos. El universo de YouTube son 6.000 millones de personas. Entonces, si hiciera un análisis profundo dentro de YouTube, que tiene la posibilidad de hacerlo, me puede decir cuántos argentinos o cuántas personas físicamente en Argentina vieron el programa. Pero no me puede decir si son argentinos, tampoco me puede decir la edad, tampoco me puede decir en qué condición los están viendo, que es muy distinto a la medición de Kantar, que sí me dice la edad, sí me dice dónde, cuándo, cómo, me da todo, porque hay un aparato dedicado a representar esta muestra. Entonces, es muy, muy grosero el error de sumar gente de YouTube más gente de lo que es la medición de mercado como se entiende tradicionalmente. Bien, y esta situación de tanta fruición de pantallas, de dinámica, de poder estar viendo tele, no sé, en el colectivo, en el tren, en el subte, ¿cómo ves vos esta comunicación que cada vez más se va a proponer como un ecosistema multiplataforma? ¿Está ayudando a mejorar la calidad de la comunicación entre los seres humanos o nos aísla cada vez más en burbujas? Esto que ya es un hecho de las multiplataformas, cuanto mayor posibilidad de comunicación digital tenemos, más incomunicación humana. Yo no veo que haya mucha... A ver, el 80% de lo que se consume audiovisual se consume a través del televisor hogareño. Sé que hay mucha gente que me dirá, no, pero yo no tengo tele en mi casa, no, pero yo lo miro el celular, y yo siempre les doy un simple ejemplo. ¿Recuerdan la final del mundo? ¿En dónde lo vieron? ¿En un celular, en una compu o en una tele? El rey, el artículo del hogar, rey de la casa, es el televisor. Y por más que lo quieran matar, goza de una excelente salud y cada día más. Y a partir de los años venideros, particularmente por ahí en la Argentina, que va a haber una plataforma que va a convertirse, que su sigla va a juntar la sigla TV, que ya existe en otros lugares del mundo, va a poco a desmistificar esto de que las streameras, las plataformas vienen a destituir a la tele. Todo lo contrario. Todas las streameras están tomando el modelo de conducta de telespectador y lo están aplicando en su plataforma. Todos nosotros, los que no estamos suscriptos a un premium, por ejemplo, de YouTube, mientras estamos visualizando algo, en el medio de lo que estamos visualizando entra una tanda.
¿Eso no es similar a la tele? ¿No es que las streameras ahora estrenan capítulos un día a una hora determinada, como hacía en la vieja época de los 80, por ejemplo, Romay, que estrenaba capítulos de Miami Vice los martes a las 21? Es más tele de tele. No soy tele, pero hago lo que dice la tele. Cambiar para que nada cambie. Así que para mí va por ahí. Quizá la pregunta, Ale, tenía un poco una trampita que no tenía que ver tanto con el dispositivo cuando me refiero a la calidad de comunicación, sino que percibimos que hay una comunicación muy, muy tensa, ¿no? Muy desde el epíteto, desde la calificación o de la descalificación, desde lo emocional y con una caída en la argumentación, en la reflexión. A eso me refería con la calidad de cómo nos comunicamos. Coincido plenamente con vos. Por eso te decía que cuanta mayor tecnología teníamos, más aislados estábamos. Pero esta mucha comunicación digital que hay es de baja calidad y muy agresiva. Pero es una particularidad que tiene, en especial la Argentina, con su nivel de consumo y de uso de X, viejo Twitter. Para mí X es como cuando nos juntábamos con los vecinos del barrio y sacaba la silla, preparaba el mate y hablábamos de todos los vecinos y arreglábamos y desarreglábamos el mundo sentados en la vereda del barrio. Bueno, es como que Twitter es la vereda del barrio, criticamos a todo el mundo, pero no pasa de ahí. Y nuestra esencia se ve que argentinos es esa, la de criticar y no ir de ahí. Hay mucho nivel. Es una mezcla de director técnico con la tota y la porota. Ni siquiera director técnico. Se cree director técnico y ni siquiera ha estudiado 10 segundos el reglamento. Eso también pasa. Tenemos muchos directores técnicos, pero muy pocos se han formado. Bueno, Alejandro, y este martes que viene, 24 de septiembre, a las 13 horas, en el marco de la Semana de la Comunicación que organiza el Centro de Estudiantes del ISER, vas a estar dando un workshop junto a Leonardo García precisamente sobre rating en medios. Quienes vayan hasta el ISER, ¿qué se van a encontrar allí? Y los que vengan acá, espero que se encuentren con algo que los divierta, que los apasione, que puedan ver las métricas desde otro lado, que no es un Boca River, te gané, me ganaste, tengo 100.000 seguidores, no tengo 800.000 views, sino que entiendan la versatilidad de las distintas herramientas y cómo usarlas en el lado positivo de esto. ¿En qué sentido? Más allá de la competencia o el te gané o me ganaste, lo que yo busco con las métricas es sumar gente a los distintos emprendimientos que tengo. Esto de ganar, está bien, sí, soy competitivo, me gusta ganar, pero me gusta que ganemos todos, que todos podamos sumar gente, por ejemplo, a la televisión abierta. Es un desafío y es una herramienta que muy pocos profesionales de la televisión en todos sus aspectos utilizan. Muy pocos. Así que bueno, si la nueva generación logro, no sé si convencerlo, logro mostrarle el lado bueno y la utilidad de las métricas, ojalá ellos cuando estén ejerciendo su profesión lo puedan sumar y sea para el bien de todos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por participar de este episodio de Noticias de Lilliput, traernos precisión en un tema del que se habla mucho, pero hay muy poquitos que saben. Y a todos quienes quieran asistir, les recomendamos que las jornadas de la Semana de la Comunicación van a ser en el ISER, en Avenida Ramos Mejía 1398, barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, y allí va a estar el martes 24 de septiembre a las 13, Alejandro Ripoll, que acaba de estar con nosotros. Gracias, Ale. Gracias a ustedes y los esperamos y bueno, hasta un próximo encuentro. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan cómo lo vamos a lograr. Dirán que estamos locos, que nada va a cambiar, pero todos se preguntan
lograr. Rompiendo los huevos, 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 rompiendo los huevos. Y así llegamos al final de este tramo del viaje, nuestro tercer episodio. Y la verdad, tenemos algunas dudas de cómo seguir, sobre todo con qué frecuencia. Así que les pedimos que estén atentos y atentas a las encuestas que vamos a estar compartiendo en redes. Háganos llegar sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta tanto? Si son mucho 2 episodios por semana, lado A y lado B o no. Si tendría que ser uno cada semana por medio. Todo eso queremos saber. Nos pueden dejar sus opiniones, sus me gusta, el dedito para arriba y suscribirse para recibir las novedades entre episodio y episodio. Ya les dijimos, volvemos a repetirlo, tenemos un número de teléfono, +54 911 30 96 91 72. Para que nos dejes mensajes en los canales de Telegram y WhatsApp. También nos podés seguir en el canal de Telegram. @noticias desde Lilliput, todo junto, y en WhatsApp como Noticias desde Lilliput. Suscríbanse porque ya estamos publicando contenido durante la semana, entre episodios, y vamos a poner algunas encuestas allí. Y estamos en Instagram como Desde Lilliput, todo junto, en Facebook como Noticias desde Lilliput, en TikTok como @noticias.desde.li, en X como @notilili y en YouTube como Noticias desde Lilliput. Y nos pueden encontrar en Spotify e iVoox como Noticias desde Lilliput. Suscríbanse, activen las notificaciones y a compartir ideas. Recuerden que cada jueves publicamos este lado A del episodio con una mirada sobre la actualidad y la agenda liliputiense, entrevistas, algunas secciones que van y vienen, incorporamos, las sacamos. Y los sábados, el lado B del episodio. Para quienes nunca leyeron Los viajes de Gulliver, se los leemos nosotros. Hasta el próximo encuentro. Los pueblos que olvidan la historia, hipotecan su presente y venden su futuro. Como lo hacía Julio César, ese emperador romano, con el miedo de los tripulantes, lo juntaba y le decía: no temáis, vais con César y su estrella. Yo les digo a todos los argentinos: no teman, van con Carlos Menem y su estrella. Para finalizar, quiero citar nuevamente a Marco Tulio Cicerón. Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.